La paradoja de Olbers. O, como dijo Stanley Jackie en su libro famoso y muy bueno, la paradoja de Olbers. ¿Qué es esto? Bueno, pues esta idea de que por qué, si el universo es muy grande, infinito se dice para algunos, el cielo es por la noche oscuro. Si hubiera infinitas estrellas, pues deberíamos ver un cielo al menos tan luminoso como la propia superficie de una estrella, por lo tanto no podría ser posible la vida porque moriríamos de radiación y porque además pues, no existiría la noche, ¿no? Esta es una idea más bien metafísica, no científica, que ha preocupado desde hace mucho tiempo. Olbers la expresó en 1823, pero, como dice Jackie, en realidad la idea era mucho anterior. Hasta el propio Kepler arguyó como, esta idea como un argumento en favor de la finitud del universo. Y después Halley, el del cometa, pues también discutió sobre esto en el siglo XVII. O sea que es más bien una reformulación del siglo XIX que también eran muy dados a hacer borrón y cuenta nueva y pensar que nada se había hecho antes que ellos, ¿no? Bueno, pero para que esto fuera una preocupación, en realidad el universo no solamente tendría que ser infinito, sino que además tendría que ser estático, las galaxias no estarían moviéndose y alejándose entre sí, y además tendría que ser limitado también en el tiempo. En ese caso sí que podríamos pensar por qué el cielo es oscuro. Pero cuando la ciencia fue avanzando, lo que se empezó a ver en el siglo XX es que el universo había tenido un inicio, teoría del Big Bang, y que además el universo está en expansión, las galaxias se están alejando entre sí. Y esto ya da unas explicaciones para las que no hace falta que el universo sea finito, porque si las galaxias se están alejando entre sí, pueden llegar a estar alejándose a velocidades superiores a la de la luz. Nada puede alcanzar la velocidad de la luz, pero si dos objetos se alejan muy deprisa, la velocidad de alejamiento sí puede superar la de la luz. Eso significa que nunca podremos ver ninguna luz que proceda de esa parte. Y de hecho hay una parte muy grande del universo que ya no nos es accesible, ¿no? No podemos tener información ni nada de ellos. En segundo lugar, pues también hay una cuestión de dimensión temporal. Pues al final, si esto ha tenido un inicio, pues quiere decir que también el tiempo desde el cual nos pueden llegar las radiaciones, como mucho los 13.700 millones de años que tiene la antigüedad del universo. Además hay polvo intergaláctico, es decir, que puede absorber también parte de la radiación. Y luego está el corrimiento al rojo, lo que observó Hubble, es decir, como las galaxias se están alejando, su luz se va corriendo al rojo hasta que puede caer fuera del espectro visible y que no sea tampoco visible. Y todo esto sin haber llegado a la infinitud espacial del universo. Actualmente la mayor parte de los modelos hablan de que el universo no es infinito, aunque sea muy grande, y eso, por supuesto, no es compatible ni deja de ser compatible con la paradoja de Olbers. Para Jackie, este asunto es el típico caso de una idea que sale, que es de fuera de la ciencia, que produce un debate y crea un problema que realmente no existe, porque realmente la propia ciencia pues, va un poco contestando a estas cuestiones. Pero es curioso que volviera el tema de la paradoja de Olbers en los años 60 del siglo XX, cuando se estaba intentando poner en pie una teoría alternativa al Big Bang, la teoría del estado estacionario de Fred Hoyle, que pretendía decir que la densidad del universo era constante porque conforme se iban alejando las galaxias, donde quedaban espacios vacíos, se creaban nuevas galaxias de la nada, no se sabe muy bien cómo. Bueno, entonces esto volvió a hablarse de la paradoja de Olbers una vez más, como un argumento en contra de esa teoría estacionaria que se cayó ya solita, y entonces Fred Hoyle se convirtió y se hizo creyente. Bueno, el caso es que una cuestión histórico-científica interesante que hemos querido comentar en estos vídeos, que agradecemos como siempre que veáis.